Buenas tardes, ante todo. Bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos un poco una cosa más paritaria. Normalmente estas reuniones suelen ser 90% mujeres, 10% hombres. Hoy veo que en esta cosa de la arqueología también es una cosa un poquito masculina también, ¿no? Lo ha sido. Lo ha sido. Ahora está cambiando felizmente. Y bueno, aunque sea por eso. Y también la memoria de la ciudad, la historia de la ciudad, eso también es una cosa que le gusta a los varones, ¿no? Tradicionalmente. Bueno, a rato. A rato, ¿no? Bueno, antes de abrir melones de género, que no hemos venido aquí para eso, quiero daros las gracias por venir y por llenar esto. Recordaros, esto es el tercer piso de Proteo, que no solo es la tercera planta de Proteo, sino el nombre del proyecto, que es Librería Proteo, como sabéis, la más vetusta o legendaria, ambas cosas, vetusta y legendaria, sí, de las librerías malagueñas, con 55 años a su historia y una reconversión después de un incendio, que eso no lo dice cualquiera. Bueno, pues está intentando, después de su reapertura, está intentando volver un poco al origen y conectar con lo que fue siempre una librería, es decir, una relación, y esta especialmente, entre el público y entre los lectores y los libreros, cosa que últimamente, con los tiempos que hay tan digitales y tan compra un libro por Amazon y esas cosas, pues se está perdiendo. Sí, a usted le da repelús, pero la gente al final acaba dándole con el dedito, que es que no, tenemos el dedo muy flojo. Bueno, hoy aquí vamos a hablar de cosas antes de que existiera Amazon y de que existieran originalmente las librerías. Mi nombre, que no lo he dicho antes, para quien no me conozca, es Héctor Márquez, soy periodista y un tipo que monta este tipo de cosas desde hace ya bastante tiempo. Y de hace ya bastante tiempo, amigos de estos dos señores, señorita y señor que están a mi lado, y que representan un poco la excelencia a la que se puede llegar en esta ciudad a golpe de pico y pala. Porque aquí las artes que merecen la pena realmente son hechas a pico y pala. Y lo extraordinario es que no hayan salido de aquí, como tantísimos otros extranjeros en tierra propia que tuvieron que buscarse la vida para salir fuera, porque aquí no había ni recursos ni nadie que te hiciera caso. Ellos se empeñaron en lo suyo. Yo recuerdo a José Antonio cuando hacía videocreación, tenemos la misma edad, somos de la misma quinta, estas cosas de los años 80, muy modernas, y salía en Metrópolis, y a Leticia ya cuando era periodista en El País y era una de las arqueólogas activistas que estaba metida en todos los fregados, y cuando digamos todos los fregados, básicamente el principal era cuando vino María Eugenia Ubet allí al Cerro del Villar a hacer una de las catas arqueológicas que demostraron que allí tenemos uno de los yacimientos más importantes fenicios que hay en el Mediterráneo, podemos decir eso, ¿no? Hombre, es una ciudad única. Una ciudad única. No tiene nada encima, entonces la puedes sacar sin ningún problema. Solo tiene un río y otras cosas. Bueno, un río... Lo que sí digo es que ahora se cotiza lo del agua. Los ríos se secan, se inundan. Por estar en zona de inundación. Para que veamos hasta qué punto el pasado nos puede enseñar. Bueno, aquí estos señores montaron hace ya un tiempo una productora... 25 años. 25 años, se cumplen ahora, además. Estamos celebrando bodas de plata, son los 25, ¿no? De algo. Bodas de algo. De paciencia, de paciencia. Bodas de paciencia. Y la productora MLK, que como sabéis es la especie de acrónimo fenicio que representaba a Málaga. Y con ellos han hecho ya bastantes documentales, producidos, dirigidos, guionizados, toda a la vez o alguna de esas cosas. Y también se especializaron desde el principio en hacer documentales que tenían que ver con el mundo de la arqueología. Este viernes presentan en el Albéniz el último Tierra de Atlante, que digamos la versión en largo de lo que van a ver en Canal Sur también en fechas próximas, ¿no? Que ese es Tierra de no cuál es Tierra de Atlante. Tierra de Atlante es largometraje, ¿no? Y Tarteso. Que se verá también en Canal Sur y Televisión Española. Y Tartesos, Un reino entre dos mares, es una versión miniserie de en 3 capítulos de 1 hora. Ahí va.
Bueno, pues lo he explicado mejor. Pero antes que nada, vayan este viernes al Albéniz. Y se O, va a los, quedar- o los Sí días queda sucesivos, sitio. claro. Y los días sucesivos. Es decir, que lo mismo el estar Albéniz está una petado. semana estará. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues ellos que hablan de Tartesos, como yo decía, hacía ya muchos años habían sacado unos documentales, sobre todo el Gran Tour de Jorge Bonsor, que es uno también de los arqueólogos que está en el origen de todo, y el Tartesos de Schulten, este señor que tenemos aquí, ¿no? Schulten, Adolf Schulten, que fue prácticamente el que empezó a poner de moda y a inventarse en la edad contemporánea este tema de Tartesos. Desde entonces se ha avanzado mucho, se ha investigado mucho. Ellos lo han recogido desde aquí. Han recogido no solo los últimos investigaciones arqueológicas y descubrimientos que se hayan hecho, sino también la versión de los expertos que más nos pueden decir sobre este tema tan fascinante y que algunos, como saben ustedes, identificaron con la Atlántida, otros creen que es la primera civilización occidental. Ahora ya tendremos que ver si es occidental, oriental, oriental, occidental, que ya la cosa no está tan clara, ya no hay tanto blanco y negro. Y hoy vamos a hacer también, entre otras cosas, vamos a poner en valor aquí los últimos libros publicados sobre el tema de Tartesos. Algunos son novelas, son divulgación, otros son reediciones de clásicos, muchos de ellos publicados por la editorial Almuzara, que se ha especializado en esto, pero también para que hagan lo que aquí se hace, que nosotros vivimos de comprar libros. Y entonces me ha dicho antes uno de los libreros, me ha dicho, los tienes que vender todos. Entonces, los tengo que vender todos. Y entonces, bueno, pues no me dejen ustedes en mal lugar, porque son libros que ellos que sí han leído estos libros, Más o todos menos, se han tenido que formar, nos van a dar una guía, una cata. Pero antes que nada, vamos a entrar un poco, a darle a esto un poquito de misterio. Y he dicho vuestros nombres, ¿no? No. Bueno, Digo, ha dicho- este señor, Es que no he dicho como nos vuestros nombres. conoce, Claro, como os ¿para qué? conozco, y la gente lo mismo también, pero no. Ella es Leticia Salvago, arqueóloga. Y él es José Antonio Argueta, cineasta, realizador, productor y Lo que tal. sea. Ella también, guionista, escritora. Ambos ya los hemos tenido aquí en otras ocasiones. A Leticia estuvieron juntos, pero sobre todo Leticia cuando presentamos el libro de la guía de los fenicios en Málaga, que ella hizo para el Ayuntamiento de Málaga, y a José Antonio hace ahora un año, que estábamos celebrando precisamente, que iba a estrenarse también el Caleta Palace en el Albéniz, y que felizmente terminó siendo finalista en documentales a los premios Goya. No se lo llevó por una mejilla, pero miren ustedes, y el año anterior ya había conseguido ser finalista en corto documental con una versión anterior del Caleta. Vamos a ver si el Tarteso ya triunfa y estas criaturas no tienen que acabar yéndose, porque ya no tienen edad para emigrar. ¿Saben ustedes? Ya no podemos. Ya no podemos. Esa es la verdad más Eso lo grande. intentamos de jóvenes, pero ya ahora mismo... Con una buena dotación, igual sí. Sí, ¿no? Una buena dotación, nos vamos hasta Nueva Zelanda y haciendo de canguro. Bueno, antes que nada, como decía, vamos a poner un poquito de cosas así misteriosas y vamos a poner un par de tráiler de lo que van a ver ustedes. Pon uno primero. Pongo uno primero, pongas los ¿no? dos seguidos, Vale, porque tú eres el jefe. Hace 3000 años se dio una fusión extraordinaria en este rincón del Mediterráneo. De ese encuentro entre Oriente y Occidente surgió una cultura propia, única, que a pesar de su brillo quedó borrada de la historia. Tartesos ha atraído todos los sueños, se ha asociado a mitos y leyendas. Sumergida en la historia, hasta los investigadores dudaban de su propia existencia. Este reino perdido ha salido de la noche de los tiempos y tiene una historia que contar, llena de belleza, lugares excepcionales y también misterio. Tartesos es nuestro pasado, el origen de este lugar tan mágico.
Y toda esa verdad está emergiendo del suelo para contarnos su relato. El relato que nadie aún ha contado. Tierra de Atlantes, la historia no contada del Mediterráneo. Luz, por favor. Sabe a poco, ¿eh? Se han quedado con ganas de más, pues vayan el viernes. Se están haciendo aquí un ceba impresionante. Bueno, lo primero de todo, ¿alguien hay aquí que no tenga ni idea de lo que es Tarteso? Bueno, Mucha gente. No lo pongan una pura nadie. Mucho, seguro No, que no. Mira, Carmen. Estupendo. No, y hay gente que nos está viendo, pues esto se está grabando en YouTube y dirán, ¿qué puñeta esto de Tarteso? Así que, si os parece, Ni idea. No, pero no lo desveles todavía, porque precisamente uno de los motivos de haber hecho esto, Ponte un poquillo más. Ahí. uno de los motivos de habernos metido en este lío, precisamente es el enredo que ha sido Tartesos, ¿no? Un enredo porque, por un lado, Schulten y otros, que ya hicimos un documental de su Tarteso, crearon todo un pack de fantasía, de la mitología. Schulten era un traductor extraordinario y luego todos los textos de Biblia, de clásicos, el arte, Ovidio, Heródoto, fíjate, ahora se me va, la hora marítima, etcétera. Y con todo esto hizo un libro magnífico, que es el que ha salido ahora una una reedición de su primera versión, porque este lo hemos leído mucho en Espasa Calpe, en aquella edición de bolsillo, y era una maravilla. Entonces, ese encanto ha sido un pelotazo para Tarteso, porque gracias a eso estamos enganchados miles. Tenemos la página Facebook, y desde que hicimos el primer documental hace más de 10 años, 12, y sigue llegando gente. Schulten y Tarteso. Pero claro, eso generó una empanada con la Atlántida, y luego, a su vez, como Schulten tuvo la suerte de que aquel momento franquista le compró y los libros Lo de texto, Numancia y todo aquello, claro. no, pero el propio Tartesos, cuando en los 80 la cosa evoluciona, cuando íbamos a hacer el primer documental, lo primero que detectabas era que los arqueólogos, muchos de ellos no decían la palabra, se habían inventado una expresión, periodo orientalizante. Entonces todo eso ha generado también un magma en el cual, aunque la gente esté orgullosa, hoy venimos de Huelva y está muy orgullosa de ser tartésicos, lo de Tartesos tenía una aura esotérica que desvirtuaba la posibilidad de hablar. Y cuando empezamos este proyecto, que surge, luego lo contará Leticia, por los hallazgos que han aparecido en Extremadura, que ha sido otro pelotazo, yo todavía como autor cineasta estaba muy queriendo meter toda esa poesía y tal. Pero claro, al final, la tentación de poder explicar de verdad que Tarteso fue real y que fue de envergadura, y además que fue fruto de un encuentro positivo hace 3.000 años aquí de los fenicios con los indígenas, que no eran tampoco unos salvajes, sino que había una sociedad suficientemente organizada que enseguida hay una simbiosis con los que llegan. Claro, y ver eso en Málaga, en Alicante, por supuesto en Huelva, Sevilla, Cádiz, claro, esa posibilidad es la que nos ha absorbido el proyecto, ¿no? Es decir, que aunque haya gente que todavía no sepa o incluso que piense que sabe, lo interesante ahora es poderse asociar a una realidad histórica, que no quita que sigamos soñando con la Atlántida. La Atlántida o lo que sea, ¿no? Porque son compatibles. Lo que era, y es una pena, es que en España no hayamos sacado pecho de una realidad histórica tan gorda como los italianos de Etruria o los griegos o turcos. Es decir, que aquí tengamos una sociedad extraordinaria que convive 300 años y da unos frutos brutales, y además es casi una posibilidad de mirarnos antes del Andaluz, ya es un Oriente y Occidente aquí, y que eso se haya ido quedando ahí pues por dudas, por el Schulten. Es decir, que ha sido su gloria y su cruz, ¿no? Pero ya con lo que está pasando ahora, de repente esas embalses ya se han roto, ¿no? Ahora queda que no se... Ahora, estaba diciendo ahora, y los últimos descubrimientos, aquí tenemos unas de las máscaras. ¿Dónde se están haciendo? Porque hay una zona de Extremadura, ¿no? Una zona que coincide también con Huelva, que es donde se están haciendo la mayoría de las prospecciones arqueológicas.
Sí, bueno, Cuéntanos eso un poquillo. A ver, la curiosidad de esta civilización es que en principio siempre el sitio, el foco, estaba en el Guadalquivir, ¿no? Y bueno, Huelva también estaba, pero en realidad era el Guadalquivir y Cádiz, ¿no? Las gadeiras, todo lo que era el fretum gaditano, todo lo que contaban de todos los textos que hablaba de toda esta historia, de esta llegada del mundo fenicio, muy arcaico, que lo remontaban al 1100, la fundación de Cádiz, entonces ahí se basaba en esto. Pero de pronto, durante las últimas intervenciones, porque bueno, la historia también del documental que él nos ha contado es una forma de actualización del rigor científico, de lo que se ha investigado, de lo que se sabe, pero desgraciadamente la arqueología, y esto hago el mea culpa porque es así, está en congresos muy sesudos para que yo me lo como, tú me lo cuentas, yo te lo cuento, pero no se difunde. Entonces, el no difundir el patrimonio es generar que haya expolio, que no nos sintamos quienes somos, que venga cualquiera y nos coloque todas las palabras en inglés y lo vivamos a tope, y como es hay 50.000 cosas más, ¿no? Yo no es que sea arcaizante, reivindique solo el pasado, es que el pasado está en el presente. Hoy lo decía en Huelva porque me preguntaba, ¿y qué queda de eso? Digo, pues tú eres un Tartesia, así de claro, porque la forma de pensar somos los orientales más occidentales, pero no tuvo que venir el imperio, quiero decir, musulmán, es que ya había de antes, y después vinieron los bizantinos, que otro tanto. O sea, estamos continuamente siendo una hibridación perfecta de lo mejor de Oriente y Occidente, en un sitio que es el límite de 3 continentes, porque es Asia, África y Europa. Vale, me alegro. No me gustan los límites, pero bueno, lo voy a admitir. Exactamente, pero es una frontera que no es frontera, porque está abierta. O sea, se cuentan mitos para que no venga gente, porque si tú descubres que tienes ahí un filón de plata, tú lo que cuentas es que hay unos monstruos horribles para que nadie venga aquí y te inventan la Atlántida y lo que haga falta, porque tú tienes ahí tu mina para la teta para ti y 50 generaciones, cosa que sigue pasando porque las minas están en funcionamiento, ¿vale? Y hay 50 generaciones, no, o sea, 5.000. la mina de Río Tinto y Claro, toda la de Huelva, todo eso llevan explotándose. Pero mucho no antes se sabe de esto, dónde. mucho Claro. antes. Estamos hablando 5.000, 6.000, 7.000 y porque no tenemos la evidencia científica de que es anterior. Probablemente mañana sea anterior, como estamos viendo con montones de cosas que se están llevando las fechas para atrás. Pero donde vengo a decir es que lo importante de esto es que ese turuñuelo está en lo que es el Guadiana. O sea, de ese curso que era el Guadalquivir, de esas gadeiras, de esa zona septentrional de aquí, se ha amplificado y bueno, está el turuñuelo allí y Salamanca y mañana puede ser La Coruña. Lo ignoramos porque hasta hace unos años yo cuando estudiaba jamás en la vida decían que los fenicios estaban en La Coruña y ya se han encontrado los castros que estaban allí negociando. Explícame una cosa, Entonces, antes, desde el principio, yo te voy a hacer preguntas, digamos, Pa pillarme. tonto. No, para pillar, no, para pillar, no, eso, No, eso estoy es la de academia. coña, Yo para tonto, de no enterarme bien. Fenicios y Tartesos, ¿qué relación existen? Pues ¿Son sí. los mismos colocados en un lugar que han prosperado? ¿Son unos que llegaron cuando otros estaban aquí y tienen muchas relaciones? Cuenta un poco. Pues a ver, aquí llegan los fenicios, aquí hay unos señores viviendo que le llamamos indígenas porque no sabemos su nombre, mañana cuando lo sepa le llamaremos periquitos de los palotes, ¿no? Esos dos señores se fusionan perfectamente, salvo en algunos sitios que hay algo de conflicto, la armonía. ¿Por qué? Porque unos tienen una riqueza muy grande y le importa un huevo que venga otro a coger una parte. Que es decir, cuando Claro. tú tienes mucho, y aquí había agricultura, había minería, había pesca, había todo, como ahora cuando viene la gente aquí de vacaciones, porque tienes todo. Esta es la realidad, o sea, es que no hemos cambiado en esto. A ti no te preocupa el que viene, porque hay un terreno tan amplio que hay para todo. Es lo mismo que la conquista de América, fue muy similar, ¿no? Había un terreno vasto, había muy poca gente viviendo, vienen otros, pues no me importa, ¿no? Entonces ahí la fusión es tan grande que a la segunda generación ya son los tartesios. O sea, que aquí ya me he olvidado yo de Tiro, que estoy allí, que es un secarral y que tengo a los asirios dándome morcilla, pagando unos impuestos, y he encontrado aquí el chollo de mi vida porque voy a vivir yo y 20 generaciones, sin ningún problema. O sea, que los tartesios son... Vamos, lo estoy contando en un lenguaje muy así No, para no, que se no, entienda, que- ¿vale? que ¿cómo se entiende? Que como al final la gente lo agradece. Los tartesios son la fusión del mundo indígena Oriental con y el occidental es un tartesio. Vale, perfecto. Bueno, eso es pa- Eso cuando encontremos los restos No, te lo eso- cuento, no, pero ahora mire, mismo... Lo que sí os voy a pedir es que los que quieran hacer, los que queráis hacer preguntas, como esto se está grabando, me lo decís y os paso
Os paso el micro. Mira, luego vuelve el arco. Yo como narrador, claro, el dilema que te propone una película, un cuento, lo que sea, es que tiene que empezar y acabar y tiene que entenderse, desgraciadamente. Y en este caso, además, muy científico, había que bajarlo. Y aún así creo que igual nos hemos pasado de información. Ya lo juzgaréis en la película, porque igual tenía que ir menos, ¿no? Pero hemos tenido el anhelo de que se entendiera esto. Y creo que ha sido una suerte que... O sea, hemos hecho este trabajo porque de repente, gracias a Turuñuelo, que ahora explicará que está en Badajoz, o sea, a una excavación al lado de Medellín, en el Guadiana, que ahora... donde parece que se movió toda esta gente cuando hubo una crisis en el siglo VI antes de Cristo, o sea, que llegan en el 9º, están llegando en el 9º, aquí hay evidencia en el 8º, ¿no? La Rebanadilla, que es el 9º. La Rebanadilla, que está debajo de la pista del aeropuerto, Y en Huelva, es el primer y en islote. Cádiz, Luego se mueven a un segundo islote, que es el Cerro del Villar, y luego ya cuando se fusionen con la gente de aquí, que vivían ahí en Martiricos, ¿no? No, vivía en lo que es el Llano de la Trinidad. Fíjate qué cosa. Que ahí desembocaba el Guadiana. Sabían dónde había en que toda vivir. esa banda del Guadalmedina. Vivían en Ahí la de- orilla contraria, donde ahora mismo estamos, lo Sí, que generamos que el ya centro de la ciudad. cuando ¿no? nosotros éramos chungos, esa era la parte chunga, Vale. con referencia a los que habían colonizado Porque estaban y los creían cartesinos. que Calle Lario era O sea, esos eran el los sumo. auténticos. Esos Claro, eran los porque auténticos eran de los Calle Lario, que herederos, se eran los llamaban, herederos. se llamaban con esos apellidos vascos de ultramar también Claro, vinieron, ¿no? claro, Bueno, así efectivamente. somos, así Hay somos. casos que cuando se fusionan pasan a hacer Malaca, ¿no? La ciudad. Y eso va pasando en los demás sitios. Entonces, en el relato que tenemos, afortunadamente, y lo digo yo que no soy el arqueólogo, todos los entrevistados han admitido la tesis de que Tartesos es igual a indígenas más fenicios. Y además, a gente como Pepe Suárez, describiendo el Cerro del Villar, lo hace muy claro, ¿no? Como el impacto al principio de dos mundos diferentes están allí encerrados en su islote para no ofender y para que no les ataquen, se van intercambiando cosas y al poco se van influyendo, ¿no? Y nos llevaron a Alicante, en la desembocadura del Segura es lo mismo, pero todavía más espectacular, porque arriba está en la colina el poblado indígena, y ves abajo, que ya todo como aquí es todo terreno, y ves en el islote donde estaba en la primera fundación fenicia, y cómo esta gente empieza a relacionarse, y al poco las cabañas dejan de ser circulares y pasan a ser cuadradas. Con una cosa muy interesante que se ha descubierto, y esto os va a gustar mucho. Ese asentamiento que hay ahí en el Segura, que es fenicio, es un asentamiento que son de malagueña. ¿Vale? No son fenicios de Tiro, son fenicios de Málaga. O sea, que Malaca coge y genera colonias por sí misma. Esto es también muy importante porque durante mucho tiempo el Círculo del Estrecho y Cádiz era el que se suponía que hacía las colonias. Y se ha roto ese esquema. Quiere decir, estamos en un momento que se están rompiendo muchos esquemas de cosas que se daban por hechas y porque están apareciendo los datos y porque la investigación científica ahora mismo, con todas las tecnologías, te permite llegar a estudiar las pastas y ver que toda la cerámica procede de aquí, que todo lo que hay es de aquí y que no hay nada de allí, sino que es como que me llevo todo allí y monto el tingladito, estoy aquí, un pedazo de muralla que te muere. Quiere decirse que ahora, cuando siga esa investigación, probablemente lo mismo descubriremos mañana cuando hagan todo esto, que en Tiro hay un montón de cerámica que ya lo han descubierto, que es la que se hacía aquí indígena. Que digamos es la olla más espesa, porque era donde se cocinaba y debía de ser muy buenas cuando se la llevaban porque eran tornos lentos, trayendo una cerámica tan fina. Entonces, ahí hay ahora mismo una revolución de conceptos que teníamos. Hay que abrir mucho la cabeza y quitarse muchas capas de cosas que hemos dado por hechas, pero en todos los niveles, aquí en la prehistoria, con los neandertales, con lo que sea. Una pregunta te quiero hacer. Venimos a romperlo todo. Como Claro, no. Claro. Es que, digamos que los legos, que tenemos un cierto interés, y miramos los documentales y esas cosas y los grandes reportajes, nos damos cuenta, a poco que miremos, primero que la arqueología, la paleontología, toda la prehistoria, todo lo anterior, está sufriendo una revolución, primero en la datación, tremenda. Segundo, una aparición de una serie de tecnologías, por ejemplo, la tecnología LIDAR para algún tipo de cosas, donde te permite escanear zonas que antes, si no excavabas a pico y pala, no sabías lo que había, y ahora te permite hacer así y decir, oye, que aquí abajo aquí hay dragones, como decía la historia, aquí hay algo metido, ¿no? Y eso está haciendo que rápidamente, y supongo que también, y no menos importante, si lo comparamos con la época de Schulten y todo eso, que inmediatamente tú publicas una cosa y al día siguiente se ha enterado el fulanito
porque además hay una necesidad de prisa, que eso ocupa todo, que tiene la parte oscura, que no vamos a hablar de ella, pero me refiero que todos esos avances tecnológicos, científicos, de interacción entre muchas mentes pensantes que están... Ahora son equipos multidisciplinares donde se trabaja en transversal, quiero decir. No es que antes no se hiciera, se ha hecho desde siempre. Lo que pasa es que no había la tecnología ni la manera de entender lo que estabas haciendo. Cada Claro. uno era muy suyo, quiero decir, el arqueólogo era muy suyo y con el geólogo le miraba así, el geólogo le miraba al arqueólogo y bueno, esto suele pasar en muchos otros campos, ¿no? Ahora es como que, mira, yo no te voy a pisar lo tuyo porque el geólogo va a sacar un pelotazo con lo que va a descubrir de la formación geológica del sitio y lo que va a aportarles algo al arqueólogo que a su vez va a darle la datación porque ha cogido y ha encontrado unos niveles, unos carbones, una cerámica, unos restos que le dan la información, no voy a decir exacta, pero lo más exacta posible, que hay un error mínimo, ¿no? Ahora la datación es cada vez más exacta, más precisa. sí, ¿no? totalmente. ¿Se sigue haciendo lo mismo, el carbono 14? Ahora Depende, hay carbono es- 14 plus con 3 rayitas. 3.0. 3.0, ¿no? No, se sigue haciendo, lo que pasa es que se utiliza el potasio argón, es que depende del material que sea, es más afín una cosa a otra, esto ya meternos en un discurso que es un poco peñazo, Vale, sí. pero es así, pero se sigue haciendo, claro, y es que además, no solamente eso, es que ahora mismo con los restos óseos puedes saber la última comida que tuvo, esto es muy CSI, y de qué murió, y si le faltaba y había tenido poliomielitis. Y bueno, y se están descubriendo cosas muy curiosas a nivel también de cirugía y de la medicina, que se daban por hecho de que todo es de ahora, y estás viendo implantes en el cráneo, ¿vale? De gente. Entonces, lo que te digo es que el amplificar y el tener más poder analizar mejor todo y en grupo hace que tú saques unas informaciones que yo misma es que todos los días me despierto con 20 informaciones porque además hay mucha investigación puesta, no tanto aquí en España, pero que la hay, porque hay mucho voluntariado de muchos compañeros, que hay que agradecerle que le dedique tantas horas no económicamente resarcidas para el nivel de lo que están aportando, porque es cultura y todavía queda muy al margen, pero sí que es un... O sea, hay un ritmo frenético, lo dice en el documental, si vais a verlo, hay una persona que se llama Juan Campos, que es catedrático de Huelva, pionero en muchas cosas, y él dice, es que tenemos demasiada información, no nos da tiempo a procesarla. Cierto, hay tanta y llega tan rápido y tanto que no te da tiempo a procesar cuando ya tienes otro tsunami encima de datos y de cosas. Pero claro, por otro lado es una alegría, porque ha salido de la época oscura marasmo donde estábamos este pan para este queso para este pan, ¿no? Entonces hay que abrir mucho la mente y hay que saber cómo utilizar toda esa información. Ahora pensando, es que hace 100 años solamente, de hecho la primera edición española del Tarteso de Schulten lo hace la Revista de Occidente en 1924. O sea, hace 100 años que estamos todavía con esa cosa de finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, de los grandes descubrimientos. Descubrimientos que tenían de las piedras, de los palacios, las estatuas, todo ese tipo de cosas que nos siguen fascinando, evidentemente. Son fascinantes. Eso es... pero que en 100 años ha cambiado todo tanto y sigue cambiando, porque quizás... aquí hay un libro que no tenemos aquí, pero lo mismo María Ángeles te puede bajar alguno porque lo representamos, pues ya este libro se presentó en Málaga hace unos meses. El próximo... Este viernes no, el de la semana que viene, que es el libro de A orillas del tiempo de Fernando Wulff, catedrático de Historia Antigua y un colaborador vuestro en todos los documentales que hablen. Fernando Wulff fundamental, es ¿no? el culpable de que yo me metiera en este lío, incluso de que nos conociéramos y que fundara la empresa, es Fernando, porque en un azar de que yo volví por Málaga en el 96, después de haberme propuesto no volver, pero bueno, o sea, una historia muy larga. Me entregaron en el CTI, que es donde estaba editando otra cosa, me dijeron, ¿te interesa la historia? Y digo, sí, aquí hay un proyecto. Ah, qué bien. No hay dinero, vaya por Dios. Esa es la tónica general. Málaga y sus costumbres siempre. Es verdad que había una voluntad de ellos de producir, incluso surgió un financiador, un inversor, que luego se convirtió en amigo. Pero es verdad que esa fue la espoleta de que yo acabara produciendo. Y el caso es que Fernando quería hacer algo que es lo que venimos haciendo. Quería hacer una serie sobre los yacimientos fenicios de la costa oriental de la Sarquía, que ahí siguen y que son la leche y siguen sin ser contados.
Vamos, Estamos hablando de Faro, Lagos, toda esa zona, ¿no? Sí, claro, empieza Mezquitilla, Trayamar, Torre del Trayamar, Mar, claro. Vélez Málaga, En todo fin, eso. Aquello está, aquí sabemos que está, pero no tenemos guita para trabajar Bueno, es en que ello, eso ¿no? lo ha excavado fundamentalmente un organismo que igual no le suena a todo el mundo, pero es importante darle su espacio, que se llama el Instituto Arqueológico Alemán, que junto con otro que se llama la Casa de Velázquez, uno es francés y otro es alemán, lógicamente, como dice el nombre, son pioneros en España cuando vienen todos estos investigadores, véase Bonsor, vinculado con la Casa de Velázquez, porque él tenía ascendencia francesa por parte de su madre. Entonces ellos vienen y ellos hacen grandes, digamos, somos como colonias, ¿no? O sea, tenemos todo, ellos en su país no tienen, vienen aquí a hacer las excavaciones. Y claro, sacaron, y en los 60 la revolución del mundo fenicio, cuando todavía se dudaba que eso eran 3 tíos que se suban a un barquito y van con 4 baratijas, se bajan y hacen ahí un chalaneo y se largan, que no con la visión actual, que sabemos que una colonización en toda regla, con una organización logística brutal y con un sistema de navegación que manejaban del copón, o sea, así que del cual un Colón y los que vienen detrás se basan en ello para que nos sigamos, y que probablemente era anterior y ellos ya hay otros que están haciéndolo y es lo que el siguiente pelotazo que habrá, porque esto siempre vamos para atrás. ¿Quiénes enseñaron a los fenicios? Claro. Pues no lo sé, si no son los micénicos, pues serán sus primos hermanos anteriores, Claro. pero está claro que eran ahí los que manejaban en el Mediterráneo. Entonces, esta gente excavan todos esos yacimientos y hay unas informaciones increíbles que es lo que hace una revolución en todo el mundo, porque de pronto el foco de ese mundo arcaico fenicio está aquí en Málaga, porque el yacimiento más antiguo estaba en Chorrera y era de final del siglo VIII, antes de que en Cádiz o en otros sitios aparecieran más restos, o la rebanadilla, aquí estamos hablando de años 66, 67, 68 y década de los 70. Ahora, hace poco, la universidad le ha dado un homenaje al profesor Chubar, que fue uno de los excavadores, y le ha reconocido esto, que ya tocaba hacer esa inversión cultural de reconocer, ¿no? Entonces, Málaga ha estado muy en esto, pero con una gente de fuera. Quiero decir, participaba María Eugenia Webb, empieza precisamente en Toscano a excavar, porque Claro, ella excava con el claro. Instituto Arqueológico Alemán. No es ni nada raro que ella ya se vincula a Málaga y tiene claro, viendo los yacimientos posibles, las mainaques y todas estas cosas, buscándolas, que hay otros yacimientos, y claro, conoce a Muñoz Gambero, y a partir de ahí con Antonia Rivas Palau es cuando se monta el tema del Cerro del Villar posteriormente, ¿no? Pero que hay que somos pioneros en cosas que creo que la mayoría de los malagueños, si no me lo diréis los que estáis aquí, no somos conscientes de ello, de todo esto que estoy diciendo, ¿eh? Por lo que he dicho antes, porque está en publicaciones muy interesantes, en alemán, se llama Madrid Lunge, donde publican los alemanes, pero y en profesores de universidad, o yo que he estudiado, pero no está en la calle. Pero ni siquiera la gente de Vélez tiene ni idea de esto. Porque si vas allí y ves el yacimiento, te pones a llorar, está lleno de basura. Hay un abandono absoluto. El alcalde ha anunciado varias veces la playa Fenicia y de momento es un chiringuito de la Que playa, que se llama Playa Fenicia. Playa Fenicia, claro. Bueno, pues Fernando tenía aquel guión. Fernando de orígenes alemanes. Fernando hay que de decir. origen alemán. Claro, claro. Él es miembro del Instituto Arqueológico. Es miembro representante de Málaga en el Instituto Arqueológico Fíjate. Alemán. Pues Fernando, que era el autor del primer libro de ediciones del Genal, Sí. o de los primeros, Sí, el primero que se sacó. aquel librito, que ya me asombró, tenía un guión, por supuesto, muy académico, muy aburrido, ¿no? Pero fascinante. Y acompañó aquella carpetita de varios relatos que él había escrito, lúdicos. Uno era de broma, de una pieza inventada. Otro era como divulgativo, didáctico, casi para chavales. Yo me vi con él y claro, ahí empezó todo porque le dije, mira, el guión es demasiado rígido y además en ese entonces, 96, no había aquí capacidad. Pero los relatos que tú cuentas, los fenicios, son extraordinarios porque en realidad está explicando el capitalismo, está explicando el presente. Claro. Una gente que llega, van buscando materias primas, van buscando clientes, porque allí la economía funciona tan bien que se ha agotado. Lo que producen, a quién vendérselo, entonces se tienen que mudar a Chipre. De Chipre se mudan a Túnez, de Túnez llegan aquí. Y cada vez que llegan a un sitio, aplican el mismo modelo y rápidamente la economía sube, los árboles se talan, porque empiezan las fraguas, y en muy poco tiempo cambia un poco el paisaje, cambian cosas, y la economía se satura también. Es decir, el relato era el presente, y solo eso ya me valió entrar en
en este mundo, en descubrir realmente que esa fascinación por la historia no solo es la fascinación por lo arcano, por lo mistérico, por aquel tesoro escondido que no sabíamos, sino que en realidad es un espejo que te devuelve directamente y te hace entender quién eres tú. Yo creo que esa es la maravillosa fascinación. Hablando de espejo y de mirarse al espejo, vosotros habéis utilizado estas imágenes, son unas máscaras ¿qué son? Porque es que, ¿sabes lo que yo me acordé? De cuando en los años 50 o así y 60 se puso muy de moda lo de tener una especie de esculturitas de caras de máscaras negras normalmente africanas que se ponían, además en la Costa del Sol hicieron yo tengo varias de estas y entonces digo, oye, pues suena un poco a eso, ¿no? De ¿qué son exactamente estas máscaras? Son los primeros rostros de lo que se supone que es un tartesio. Así dicho. ¿Es un o una? Ella es una. Ella lleva los pendientes, es una. Pero tenemos también un guerrero que estará por ahí, supongo que hay. Bueno, ya estamos en un momento donde te puedo decir qué pasa, no había transgénero. Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Pues seguramente a lo mejor era 1 a 1 no lo sé. La guerrera, el guerrero. Aquí tenemos otra. Vale. Esa es otra porque lleva también los mismos pendientes que se llaman arracadas, que son las morcillitas estas que siguen hoy en día llevando mucha gente. O sea, que eso es un pendiente absolutamente típico. Lo interesante es el pelo. A mí me impresionó el pelo. El pelo, eso te iba a porque es tan punky, ¿no? O sea, en realidad parece que está viendo a alguien con los pelos así, ¿no? O a Tintín también, ¿no? Sí, también. Que es algo tan antiguo y a la vez tan contemporáneo, que es con lo que yo suelo decir, es que el pasado y el presente es una misma cosa. O sea, esta manía que tenemos de poner etiquetas, tú eres moderno, tú eres arcaico, tú eres tal, pero qué tontería si todo está fusionado ahí, ¿no? O sea, esto lo mira y dice, vale, sé porque me está diciendo que tiene 2.600 años, que es lo que tiene esa máscara, ¿no? Pero que tú me dices a mí también que esto se ha encontrado en zonas de la India o Pakistán. Sí, porque los rasgos son muy orientales. Los rasgos son muy orientales. Claro, por Oriente en Occidente. Es que ahí es donde voy. Vale. Que ahí es donde vemos... Pero tú ves los labios son muy finos, son muy occidentales. Sí, perdón. Los labios son muy finos, pero sin embargo los ojos son rasgados. Hay esa fusión de esa gente guapísima, ¿no? Que dices tú, ha cogido lo mejor de cada uno, ¿no? Claro, y además harían estas máscaras de los monos y las monas de la época. De los más guapos, Eso era lo mismo, el Instagram de la época. Ya viene Leandro. Esto es importante, lo voy a dejar un poco ahí en el aire. Esto aparece hace 2 años en este yacimiento de Badajoz, Casa de Turuñuelo, que lleva 10 años excavándose y todavía le deben quedar unos 5 o 6. En un santuario impresionante que no hay nada parecido. Entonces, en el documental lo veréis porque es un poco el que ha sido la espoleta de que de repente este, digamos, concepto tartésico salga del armario, ¿no? De que todos los arqueólogos que algunos los veían muy tímidos. Además, claro, eso no, pero no ha sido la cara, digo el yacimiento, porque el yacimiento ha dado tantas cosas que en 10 años, cada año iba pasando una cosa. Claro. Porque va muy despacio y entonces fue descubriendo que eran 2 plantas, una escalinata espectacular, unas piezas venidas de Oriente carísimas y llegaron a un patio y había 52 caballos sacrificados con un ritual de quemarlos y cerrar el templo. Luego en un momento determinado esta gente, algo pasó, o sea, y el templo a su vez se encuentran varios santuarios alrededor del templo, algunos de ellos son como capillitas aquí, entonces, con altares que también aparecen aquí en calle Cister, con piel de toro, forma de piel de toro. Ajá. Sí, los altares de ellos son en forma de piel de toro, pero eso tiene un significado muy claro. Bueno, déjalo en el aire. Vale. Que si no van a ir. Habiendo meloncitos. Que si no van. Vale. Hay melones, un meloná como el del Cerro del Villar. Claro. Hay una cosa que... Ahora te doy la palabra, José Leandro. Y este año apareció la escritura ya. O sea, y este año apareció ya la escritura. Ya tenemos escritura. Sí. Todavía no está descifrada, pero no está descifrada, pero son una escritura cuneiforme tipo fenicio, no. No, son variantes, pero es muy interesante porque la tenemos. Hasta ahora había algunas letras en alguna cerámica, pero no había una plaquita frase así con...
Una frase, un 4 señor con líneas, el pene para poder erecto sacar ahí y jugo. cosas de estas que aparecen, todo en la misma placa, ¿no? Es que Todo mezclado. es lo primero que se busca, Claro, o sea, que se encuentra. Una polla. Pero vamos, con la una polla. inteligencia Sí, sí, artificial sí. seguro que no lo traducen todos los días. Eso No iba a quedamos decir, locos. la aparición de la inteligencia artificial que está generando tantísimo debate que nadie sabe hasta dónde, quién la controla, si nos controla ya nosotros, si no para quitar el trabajo a todo el mundo, todas esas cosas, para este tipo Hombre, de ahora manejo mismo- de data impresionante, supongo Ahora que es mismo un para el aliado Buen- absoluto. Claro, ¿no? para el buen informe, todas las tablillas que hay, que son de todas las ciudades de Uri y tal, que son las bibliotecas estas inmensas, que hay 14.000 tablillas con... Pues se hace un trabajo que de la otra manera es que era un trabajo de chino que se veía que ni en 100 y pico años íbamos a llegar a enterarnos de cuál era todo el alfabeto que había ahí. Claro. Porque la información sí se sabe, porque es todo muy... Es muy naif, porque son cosas muy simples, ¿no? O sea, tan simple como que yo te vendo a ti tanto, tú me vendes tanto, tú te has metido aquí, tú me has quitado esto, porque tú cabra me lo has vendido como lo de los gitanos, con perdón, que no que tengo sí, nada sí, en sí. contra de ellos, de que le faltaba la pata y tú me has vendido una cabra y como cosas así, y cómo son esos litigios se resuelven. Pero eso ha pasado ya Sí. en varias ocasiones donde uno decía, bueno, aquí tenemos otro poema del Gilgamesh Sí. que nos va a dejar la piel de gallina y básicamente Pepito son 4 quiere a pollos María- que te den y 5 Pepito quiere a garbanzos. María- Exactamente. Exacto. Lo que me debe es lo que no me debe. Por O sea, eso- ¿quién decía aquello de la economía estúpido? Porque parece que eso desde el principio de los tiempos, ¿no? Sí, bueno, claro, es que el concepto de aparecer en la escritura es obvio y no voy a descubrir nada aquí, es porque hay una necesidad de contar cosas. Claro. O sea, de contar cosas quiero decir de que yo tengo 3 Numerarlo. garbanzos y tú tienes 2 no sé qué, yo esto tengo que fijarlo para que quede aquí y si Pero mañana tú te mueres y viene el otro y me dice que los 3 garbanzos esté aquí. Pero Para ¿cómo? O sea, aprender cosas muy si sencillas. mañana- cuánto es mucho, ¿no? Pero Que si una cosa- mañana decae todo y solo aparecen las máquinas, los tickets del Corte Inglés, imagínate lo que van a sacar de nosotros. Bueno, ¿no? el No corte quiero del ni Carrefour, pensar. que además se diluyen, ¿no? se diluyen automáticamente Pero para que no te suponte que- puedan servir para los Para autónomos. reciclar. Otro melón, o te encuentras el autónomo. cheque de Elon Musk de 1 millón diario y dices, a ver, los arqueólogos os vaya a comer la cabeza un poco dentro de unos años, porque a ver cómo se explica esto, ¿no? Oye, hay una cosa, y volviendo un poco a la tesis interesante que planteaba y que plantea constantemente Fernando en todos sus estudios y en este último especialmente. María Ángeles, ¿encontraste el libro? ¿Está ahí? Hacérmelo llegar, anda, que lo enseño así de pronto. Es que no olvidemos nunca jamás, como sucedió con Schulten, que el historiador, el arqueólogo, el que interpreta la historia a partir de unos fragmentos, lo que hace es una proyección del es él como es, su manera de entender, que muchas veces está incluida en el esprit de la época. ¿Hasta qué punto nosotros ya hemos equivocado un poco, si miramos hacia atrás? Gracias, Me he María comentado Ángeles. algo. Mira, Claro. Este es el libro. Es el libro de Fernando. Cuando Fernando nos volvió a buscar años después para hacer... Él había hecho la introducción de la numancia de Schulten, ¿no? Y en realidad le habían pedido una introducción en la librería, la editorial, pero él escribió 100 páginas, que era casi un libro sobre Schulten. Entonces, llegó a nosotros, había pasado por otras manos y dijo, y él quería desmontar a Schulten. Entonces, claro, yo digo, como narrador te diré que para desmontar a alguien, o es alguien muy famoso como Kennedy, Claro. que ya todo el mundo sepa algo, o tú no vas a desmontar a un señor que apenas conocido, ¿no? Y 2, para poner verde a alguien no sales de no haces un libro, una película, ¿no? Y entonces pasó, ese proyecto fue el Tartessos de Schulten, pasó otro viaje parecido al de ahora. Él y otros expertos que al final entraron, aunque todos eran críticos con Schulten, porque Schulten había manipulado, bueno, para empezar se había inventado él como descubridor de Numancia, mientras estaba el rey Alfonso XIII allí inaugurando la placa, ¿no? Es una cosa rocambolesca. Pero es verdad que al entender el contexto en el que Schulten hace la búsqueda y la intuición que tenía y la forma en que lo cuenta y que al final es, además de un poeta, que lo dice Fernando, un experto en marketing, porque publicó su libro antes de excavar. Que es la leche. Eso es la Antes de leche. excavar en Doñana, donde no encontró Tarteso, encontró romano. Pero negó toda la vida y dijo que había encontrado. O sea, y eso Entonces, quedó. se inventó fijado. que había encontrado un anillo, dibujó el anillo. Cuando la universidad alemana le reclamó el anillo se perdió. El anillo llevaba una inscripción tartésica. Bueno, claro.
Luego el destino fue muy cruel, porque cuando él ya estaba mayor y con Alzheimer, que también en Tarragona, que tuvimos la suerte de conocer al Lazarillo, al chico que fue un librero de Sevilla, que le pusieron y hablaba de este señor alemán soberbio que iban caminando al Arco de Bará todas las tardes y tal, pues apareció el tesoro de Carambolo, que es lo que él había buscado. Si a él le llega a aparecer... El tesoro de Carambolo. Él que tenemos quería... Troya, aquí, claro. Claro, era... Claro. Schliemann le había puesto a su mujer Todas en las joyas de Troya. Pues imagínate, a él le apareció lo mismo, pero el destino se la jugó, porque hubiera sido la coronación de Schulten. El caso es que lo bonito del tema de Schulten, y vale la pena leerle el libro y se puede seguir leyendo, es que efectivamente es un tipo de su tiempo. Y tenía intuición, o sea, no era solo un vendedor de humo. Veía el paisaje, eso también lo entendí, o sea, él atraviesa... Él sigue... Lee bien el territorio. Sí. Él viaja de Barcelona hasta Huelva por toda la costa en un colocón, siguiendo el relato de Colayos, de que lo saca Herodoto y Avieno, y él va viendo y va leyendo un paisaje de una España del año 24 o 20 y poco, o 19 creo que era, que todavía no ha metido los bloques, Claro. que pero todavía... pero que está alterada porque no es lo que hay en la descripción. Lógicamente las montañas son las montañas, pero los valles no. Claro. Entonces, Claro. si te dice que ahí hay un montículo y de pronto está colmatado, pues no lo ves. Bueno, pero él va a ver... Pero él va viendo romantiza cosas- también esa idea Claro. de que seguimos siendo los indígenas, aquellos. No, él Vamos. está comiendo con unos iberos. No sé. Lo cuenta así. Estos son iberos. Bueno, él hace todo ese viaje y se colocó. Aquel trabajo fue una cosa muy bonita porque incluso Fernando, ya en la entrevista que se grabó en esta sala, por cierto, Sí. se le grabó, él ya hablaba, o sea, ante la cámara todos valorizaron al personaje, porque efectivamente lo interesante era entender a través de él esa época, ¿no? Bueno, porque hay una cosa que es muy importante. Lo que no podemos, y esto enlaza con la pregunta que tú has hecho, lo que no podemos aplicar es nuestra visión actual y putear al del pasado. El del pasado lo hace lo mejor que puede respecto a lo que tiene y hay que reconocerle su espacio. Te puede gustar más o menos la persona, puede ser que su discurso no sea... Pero en aquel momento había un discurso que era el academicista, quiero decir, la pieza era lo importante, no era el territorio, ni era el emplazamiento, ni las personas, ni las fusiones... Quiero decir, la antropología, la etnografía, todo esto no existía. Eso lo que importaba era, yo buscadores encuentro de un tesoro pedazo de escultura, para me la mayor gloria llevo a mi personal, palacio, claro. me la llevo a mi museo, me la llevo a mi colección particular, porque yo quiero tener esta obra de arte, ¿no? O sea, era solo la belleza en sí de la pieza, pero no qué te cuenta la pieza y por qué esa pieza está ahí, o por qué la hacen, o por qué les da la manía de hacer esas piezas y no otras, ¿no? Que es lo que realmente te da la información de cuál es esa civilización y por qué se crea y por qué evoluciona. Entonces, realmente el cambio actual es ese. Ha costado mucho, ¿eh? Ni con agua caliente. Hay gente todavía siguiendo con esos parámetros. Nada más que hay que ver National Geographic para el tío que va andando. Me he encontrado esta pieza, mira, tal. Le importa un huevo dónde está, ¿no? Directamente. O sea, el territorio no tiene Bueno, importancia. todavía no han salido lo de los alienígenas ancestrales Bueno, en eso- Tartesos, ¿no? O eso sea, no, basta que igual. se entere Si que es hay que no aquí. hace falta una Sí, nos alienígena, lo ya ponen- con eso lo tenemos ponen todo el bastante, día. ¿no? Todos los días en Facebook tenemos un comentario del Atlantis y tal. Pero Ya hay bueno, uno. deja. No, pero Vale, eso vale. no. Abre al público. Eso, Venga, no, venga, eso venga. no tiene importancia. A mí me parece además que está bien que ocurra y todo. Hay que tener fantasía. ¿Sí? Es que si no, el mundo No, es muy está seco. claro. ¿no? Está- Pero lo que sí es. Lo interesante es el que ya está empezando a todo el mundo a meterse, pero no solamente con el mundo tartesio, sino con cualquier tipo de cultura. El ver, o sea, fuera de lo que es el contexto tuyo y de tu información y tu subjetividad, aplicarlo a algo que no tiene nada que ver con lo tuyo. O sea, o abrimos la mente, vuelvo a decir, y lo vemos sin ningún tipo de velos ni de filtro, o no, como bien dice Esther, que es la que ha descubierto estos rostros en el Turuñuelo, dice, o nunca nos enteraremos lo que estoy excavando. Claro. Así de tremendo. Ay, espérate, que le quiero dejar la Abre, palabra, que abre, está allí. Estará a punto de arrancarse Se la Leandro. piel, aquí todo el rato esperando. Quería interactuar en plan indígena y fenicio. ¿Qué sentido tenían esas máscaras? ¿Rituales? Bueno, rituales pueden ser siempre. El primer sentido que cualquier ser humano cuando plasma a otro es que quiere dejar huella de que ha habido alguien ahí y era de esa manera, ¿no? Por encima de lo cultural está simplemente yo quiero que se enteren el que venga detrás que aquí hay un tío que es así, o una tía o una gente, ¿no?
Pero eso Algo muy simple. Estaba pensado para ponérselo en la cara. No, eso no te lo puedes poner en la cara nunca. O sea, vamos, te hace un peeling de piel que te mueres, vamos. O sea, no, ya te digo. No, Eso eran para paredes y cositas. Esto es, a ver, no había fotografía. Estas son las fotografías primeras. Dicho así, de Algo manera así, muy ¿no? simple, para que lo entendamos. De ¿no? acuerdo. Claro, luego posteriormente el mundo romano esto hace la cera perdida y cada vez que se muere alguien, pues deja la máscara, lo tiene en la entrada de su casa para que cuando llega alguien sepa que la familia es todos estos, los que están y los que no están. Al día de hoy las casas se están perdiendo, pero antes en todas las casas, como dirían ahí, de bien, había en la entrada un itinerario de personas que habían pasado por la casa y de los que eran familiares, vivos o muertos, ¿no? Y de Ese es hecho, el resto de esto. Estabas hablando de eso y me estaba acordando que en los orígenes de la fotografía, cuando costaba tanto tiempo hacer una toma, lo primero que se fotografiaban eran muertos. Claro. Directamente. Porque era la forma para recordar, quiero decir, para que no se te olvidara, para que estuvieran ahí. No quiere decir que todos sean muertos, pueden ser vivos, pero eran los que vivían allí. O sea, a ver, en el santuario, que es donde viene todo el mundo, y hacemos estas transacciones, ponemos aquí que esta gente son los más guapos. Claro. No sé, Desde la pareja luego- de moda, desde igual luego era un los Tinder, yo qué labios- sé, no tengo ni idea. O sea, Los labios son perfectos, ¿eh? hombre, es perfecto todo. A mí me parece que tiene Y un el nivel pelo- de calidad brutal, El ¿no? pelo a ti te ha hecho pensar en un punky, yo pienso en la gorgona. Pero bueno, eso ya... Bueno, ya, es que yo soy muy punky. Eso vale, es gracias. un ejemplo claro de las proyecciones, Proyectar. Claro. las proyecciones personales. Uno ve lo que está Y al capacitado final para no ver. será ni el pelo, será que llevaba una especie de tocado, De y tocado, tal, claro, o lo que hecho sea, ahí, ¿no? de redecilla Cuando para aparezca el aguantarlo. tocado, diga, ostras, esto era lo que este tío que estaba aquí, esta imagen nos daba, ¿no? ¿Te parece que pongamos Venga, para agitar una el parte de los debate. personajes? Vamos a Eso, ver el eso va a segundo ayudar un momento poquito cine. a debatir un poquito. La península ibérica es fascinante. Es uno de los lugares más fascinantes probablemente del mundo mediterráneo. Un componente básico humano es ir a la búsqueda de utopías y de imaginaciones. Cuando una civilización se pierde, siempre son las civilizaciones perdidas, ¿no? Son las que generan mucho más enigma, ¿no? Y además a la gente le gusta. No, tenemos que buscar héroes, ahí está Marvel, tenemos que buscar mitos, ahí está la Atlántida, en un mundo en el que ya está todo desvirtualizado. Tartessos no desaparece. Nosotros pensamos que desaparece. La muerte de Tartessos nos la hemos inventado los arqueólogos. Cuando los griegos nos describen el mundo de Tartesos, hablan de que Tartesos es un mercado, hablan de que es un reino, hablan de que es una ciudad. Tartesos no es eso que vio con Laios. Tartesos es mucho más. Yo siempre pongo el ejemplo de una costelera, ¿no? Una costelera que le vas poniendo una serie de ingredientes, lo mueves y el resultado es el mundo tartésico. Tartesos es útil para construir identidad, construye país. Cohesiona a la sociedad, la hace conocer el pasado. Una de las puertas para conocer nuestro pasado es Tartesos. Por primera vez Tartesos se pone un poco de moda, ¿no? Se vuelve de interés. Demos a todos esos interesados una definición correcta de qué es realmente Tartesos. Todos los pueblos tienen que tener una leyenda, ¿no? Pero bueno, también tienen una realidad material y eso es lo que intentamos un poco entre todos construir. A partir de ahí podemos decir, ¿qué es Tartesos? Eso, durante un montón de siglos, encuentros, reacciones, ¿no? Entonces sí, yo eso lo llamaría Tartesos. No debate. Que nada les parece... todo les parece poco a estas criaturas. Hombre, para eso son los trailers. Disculpa. La contra, que no conseguía yo salir del agujero. No, vale. No, ahí tenía varias fotos de Pepe Suárez en... Sí, aquí teníamos fotos. Ese es Eduardo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? El casco de la tumba del guerrero, de Calle Rufino. Muy bien. Esto está en el... Un aprobado. Esto Leticia lo explicará muy en detalle, pero esto básicamente es una de esas agujeros del tiempo, que hay unos cuantos, algunos los hemos podido sacar en la película, otros saldrán en la miniserie, otros no nos han cabido, que son esas cosas chocantes que desconciertan a los arqueólogos y también desconciertan sobre
cómo fue el tráfico de gente y de cosas en el Mediterráneo. Claro. Entonces, para responder a la pregunta de antes, que yo empecé a decir, como narrador hay que cerrar algo. Y hemos cerrado un Tartessos que empieza el día que llegan los fenicios ahí y se acaba un día que parece que cierran aquel sitio, ese templo y otros templos, ¿no? Y se van. Pero como habéis hablado antes, hay huellas de navegación mucho antes. Claro. La minería estaría mucho antes y es probable que, y algunos de los expertos sí hablan, incluso hablan de un concepto de Tartessos muy anterior. ¿Qué ocurre? Que eso todavía queda en ese ámbito por descubrir y centrar. Bueno, ya estamos muy cerca. cosas. Ahora en Ahí hay Huelva algo. ha aparecido una cosa que no puedo desvelar, pero que va por ahí. Eso vamos a hablar ahora. Pero bueno, que hay, sí, no, hay, a ver, hay muchas pistas, pero no hay un relato hecho como el que ya Sí. se ha fraguado de este Tartessos, ¿no? Vale. A ver, lo Hay- que no hay es el relato, quiero decir, cuando tú ves el mundo etrusco, tenemos montones de libros, montones de informaciones, el mundo italiano se siente identificado, son unos tíos guapísimos también con los ojos rasgados, Ajá. si tú te fijas ahí, No, también los una similitud. core. Claro, y la- porque, vuelvo a decir, es Oriente en Occidente. O sea, esta historia de la pureza, y ahí es donde quiero llegar. Quiero decir, la pureza étnica, que es algo que nos mata al ser humano, porque si no, no hubiéramos cruzado mucho, aquí no estábamos sentados ninguno, y precisamente somos más guapos, más inteligentes, más todo por el cruce, no por la endogamia, sino por la exogamia. Pues eso son cosas muy meramente del mundo romano y del mundo griego, ¿vale? Por eso griegos llamaban a esto Tartessos y nunca quisieron venir, le daban miedo, pero ya se han encargado los fenicios de decir que aquí había una gorgona y había cosas horribles y el mito de Hércules y montones de cosas para quitárselo de en medio, para que se quedaran en otra parte del Mediterráneo. Pero lo curioso es que no hay esa visión, se aplica en la arqueología, esto es lo que voy. Y durante tiempo los fenicios eran mal vistos porque eran orientales. Si los fenicios hubieran estado en Grecia, ya te digo yo que serían los top hace 100 años. Pero claro, estaban en una franja y en Asia. Y en una franja donde había un cierto lío, ¿vale? O igual que los egipcios. O sea, son una superpotencia. Y sin embargo, no se cuenta al mismo nivel que cuando tú en los propios colegios aquí Grecia te están o Roma, dando el por coñazo ejemplo. con Claro. Grecia y Está Grecia aquí. y Sí, sí, Egipto sí, se sí. cuentan 3 pequeñas cosas y de Mesopotamia 3 pequeñas cosas y normalmente son las malas de que los asirios, los otros que eran unos salvajes, que el otro iba como la película de Sí, los los 300 que ve al Sí, tío sí. con todas las cadenas, que precisamente las llevaba porque los piercing no están inventados de ahora, ni los tatuajes, ni nada, eran mucho más psicodélicos entonces que ahora, con diferencia. Total. Pero sí que hay esa visión y esa visión la genera Roma porque Roma tiene una guerra con Cartago, porque se quiere hacer con el Mediterráneo. A ver, que eran unos palurdos de pico y pala en el campo y se tuvieron que poner a navegar, que era algo que estaba impensable. O sea, Roma hasta que entras, hasta que no tiene una armada potente, no se va a llevar para adelante el Mediterráneo y se va a hacer con todo. Y la expansión suya viene por eso. La expansión con frontera y la expansión comercial, porque me hago con el comercio que tenían los otros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una visión muy del oriental, muy así. Chulten Absolutamente le sacada. cuenta a un Sí, oriental, por eso el Chilema encontró allí, pero decía que era el tesoro de Atreo. Sí, hay todavía mucha beta con eso. Ahora lo que pasa es que hay otra versión peor, ¿no? Porque tenemos un mundo de Israel con unas universidades muy potentes que cogen la Biblia, quieren buscar sus lugares santos y entonces, no sé, de verdad pasamos de Guatemala a Guatepeor, porque no sé cuál es la historia desde ese punto de vista, ¿no? Pero en cualquier caso, quiero decir, hay un peso muy grande de renegar de algo oriental, de renegar algo africano, de renegar algo que no sea lo puramente europeo, blanquito, rubio, con los ojos azules y demás, que no voy a Pero contar al igual- el tirón que tuvo en su momento. Corrígeme ¿no? si me equivoco, pero al igual que sucede con la ciencia, con la nación ciencia, porque evidentemente todo esto depende de quién paga al final Sí. las historias y después las productoras que están detrás diciendo no lo saques porque vamos a hacer un documental, que vamos a dar un pelotazo y esas cosas. En el mundo de los arqueólogos que ya aplican métodos científicos, ya no es la cosa tan especulativa y narrativa, hay como una especie de nación común, que todo el mundo, si me equivoco me corregí, todo el mundo
independientemente de las nacionalidades, ya no quieren, como le pasaba a Schulten, que tenía el ideal nacionalista en la cabeza de... Bueno, ahí sí, también, no. Bueno, sí, El es que mundo estaba pensando, ahora me he puesto a pensar sigue en siendo Egipto y en muy- Sahih Haddad y esta gente, y No, digo, porque, bueno, sí. mira, cuando hicimos el otro documental, nos vimos arrinconados, el CSIC pasó de nosotros, luego se dieron cuenta de que nuestro documental de Schulten era más modesto, pero sigue siendo visible 12 años después. Por cierto, está en Filming, que Está en nos Filming. tenga, lo podéis ver, ese El y Tartesos de Schulten y el Gran Tour de el Gran Jorge Tour de Jorge pero, Bosch. pero aquel momento vivimos una tensión en Doñana porque venía un equipo americano a grabar que había hecho sus migas con los del CSIC y nosotros éramos los nacionales. De hecho, en un momento determinado hubo un sondeo que pasó una cosa y estábamos nosotros solos y casi nos echan. Meses después, los americanos vendieron su documental, que lo emite de vez en cuando la 2. Y es una temeridad, una locura. Fue tan bochornoso que el CSIC tuvo que sacar una nota y fue portada en El Mundo que rechazaba la participación de sus expertos, porque además de hacer el ridículo, pues era lo que proponía de la Atlántida y tal, era todo por la cara, ¿no? El americano que llevaba ese programa, que se manejaba muy bien en National Geographic, y me lo encontré años después y me propuso que hiciéramos un documental con Diego Ruiz Mata entre el castillo de Doña Blanca, que está junto a Jerez, y una ciudad del Líbano, ¿no? Y este señor es de ese tipo de arqueólogos, del ego, de agacharse y encontrar una diosa en el terreno. O sea, quiero decir... Llevarse una piedrecita en el bolsillo y sacarlo allí. Sí. Claro, y quiero decirte, de alguna manera distinta, ya no son Schliemann, pero de alguna manera distinta, los National Geographic, esto sí lo tengo que decir, es un clon de eso. Aunque todo el mundo lo respetamos y parece... O sea, es un atajo norteamericano muy interesado Para un público en una muy cosmovisión concreto. que, aunque se tire el moco de no ser eurocéntrico, lo es. Y además, por supuesto, le importa un rábano la realidad de cada sitio. Claro. Y hizo hace unos meses otro de Tartesos que anda por ahí y es una chabacanada porque no va a ninguna parte. Yo esto lo tengo que decir así porque si dijera que ha participado, todo el mundo diría, como History Channel y tal. Sí. Pero francamente, son la versión siglo XXI de esas cosas, de esa visión trasnochada y aprovechada. Yeah. Entonces, yo creo que la diferencia está en que nos pareciéramos más a franceses e italianos, sobre todo franceses, que invierten un pastón sus teles y todo el mundo, cuando ve esos documentales, los agradece, porque además de tener medios, están bien narrados y además, pues ellos sí que saben hacer su marketing, que aquí parecemos tontos, ¿no? Que aquí antes antes nos bajamos los pantalones con ese National Geographic. Es decir, seguimos un poco y en Málaga, ahora ya me despacho. Cualquiera que venga de fuera, Minuto de oro, señor. esto que lo grabe en YouTube, ¿no? No, quiere decir, esa facilidad con que se le dan medios a cualquiera que viene de fuera, es que nosotros lo hemos vivido tantas veces. Y tú, por ser nacional o local, parece que tiene menos valor. Luego a la larga se ve, ¿no? Pero por supuesto que tienen menos valor porque tienen menos dinero para empezar, ¿no? Menos valor económico. Pero el valor profundo de contar nuestras historias... No, y esta menos es una valor de no, ellas. lo que hay es menos medios. Yo creo que eso está Valor cambiando. es otra cosa. Está cambiando. Eso está cambiando todavía y como en todos los cambios hay una especie de mejunje y de empanada. Ahí sí me importante. tengo que callar porque se me podrían escapar cosas del año pasado aquí. Sí, pero sí. no me conviene. Sí. Vale, pero vale, sí hace bien. siguen pasando esas cosas. Pero en cualquier caso, también tengo que decir, y esto es muy importante, que las generaciones que han salido de las universidades españolas de arqueólogos ahora mismo están en universidades que salen ahí. En concreto, tenemos dos especialistas buenísimas, una en mundo fenicio y en religiones antiguas, que está en la Universidad de Chicago, y digamos es como la catedrática y es otro sistema, pero es así, que es codirectora junto con Pepe Suárez del Cerro del Villar y está participando en la Universidad de Chicago en el Cerro del Villar. Esto es inédito. Es decir, normalmente tenían que irte a Turquía, a otros sitios, para que vieras esa colaboración. Entonces está empezando a romperse y de hecho ha hecho ahora unos encuentros y jornadas y han llevado allí a todos, y han ido todos los españoles y están allí como un poco fascinados de todo lo que se está moviendo aquí y empezamos a mirar esto no como alguien que estamos atrasados y no sabemos cómo hacía Schulten. Es que Numancia la tengo que excavar yo porque los de aquí son unos garrulos y no saben hacerlo. Mentira, llevamos excavando, fíjate. Voy a poner solo un detalle para que sepamos que somos los más importantes en arqueología.
La primera excavación financiada por un rey con gente investigadora del número 1 fue el Pompeya Herculano, Reino de Nápoles español, siglo XVIII. Toma. Marca la tendencia en el mundo de lo que hay que hacer después. Toma. Ahí queda ese detalle que os podéis poner a investigar porque hay ríos de tinta para poder leer. Nadie de aquí seguro que lo sabía, ni nadie lo ha leído, ni en ningún libro de historia. Bueno, me alegro muchísimo que haya uno, me quita un peso. Pero es una realidad, entonces quiero decir, a mí mi verdadera sorpresa cuando me he encontrado con compañeros de muchos años que son partícipes dentro del documental, es encontrar pues a Carolina López Ruiz allí, a Marta Díaz Guardamino en la Universidad de Durham, otro tanto en Gran Bretaña, o sea, son gente que se ha hecho unos espacios fuera. Se han tenido que ir fuera también porque dentro no podían, ¿vale? Pero están generando allí que esta parte, digamos, de hispanidad que tenemos tan menguada con esas leyendas que las llevamos para adelante nosotros y que son creadas por otros para que nosotros las llevemos, no ellos, así de fácil lo hacen, se está empezando a diluir, ¿no? Y claro, esta gente está aportando y creo que en 10 o 15 años que va a haber un relevo generacional, porque muchísimas cátedras y demás están empezando a ver, no porque entre mujeres, que también están entrando muchas, pero gente con un nivel y un conocimiento brutal que puede aportar unos datos y hacer que haya unas informaciones que vayan por otros lados, que no sean esos mundos tan subjetivos basados en nacionalismo o en ideas radicales. No voy a contar aquí en España lo que pasa en Cataluña, el País Vasco, que nos inventamos una genealogía que no existe, ¿no? De todas maneras, no hay que irse fuera, la tenemos aquí, ¿no? Hay un elemento que yo creo que es fundamental y que a mí siempre me ha llamado la atención de Málaga como territorio, y es la necesidad de tener unos rasgos identitarios que hemos señalado al final, los rasgos identitarios en 4 cosas, en un espeto, en un cenachero, en fin, 4 cosas. Y si no, una cosa inventante ayer, un campero. También el campero ¡Viva los camperos! ¡Viva los camperos! No, viva todo, viva todo. Si nos cabe un barco ardiendo, si es que esa capacidad tenemos. Llegamos y nos fundimos y toda esa historia. Que cuando tú ves todo ese hilo, es verdad que es difícil de descifrar. Pues todo está una cosa encima de otra, es un palimpsesto importante y hasta que no ha habido tecnología y gente que se interese, nuestra universidad tiene ¿cuánto? 30, 40 años, no tiene más. No, ahora 50 años la Facultad de Filosofía y Letras, este viernes le dan... Es más joven que nosotros, o sea que todo eso existe. Pero ahora que demostramos que a la hora de animar y de ser entusiasta, por lo menos durante un rato, la gente lo hacemos bastante bien, yo creo que todo esto básicamente lo que te permite es echarte al pecho, como hacen los italianos, que a mí me flipan, es decir, tú le dices aquí a un español, oye, mira, que han encontrado, tú ibas allí una cosita para meter tus aperos en tu esto, y han encontrado unas piedras, me cago en la puta, joder, ahora esto me lo va a paralizar la Junta y tal. Y llega un italiano que evidentemente dice, mira, te han encontrado esto, y el nota se pone en la puerta de su casa y te dice que pase, que él tiene allí 4 piedras que son del siglo IV. Y eso es una diferencia enorme a la hora de generar una cosa de orgullo identitario. Es decir, yo pertenezco a algo que ni siquiera sé lo que es, pero que viene de hace mucho tiempo. Y como estamos aquí pasando un poco por alto, le hemos dado mucho a Schulten, le hemos dado mucho aquí a Fernando, que va a tener tiempo. Quiero que hagamos un poco... Vamos a Miguel. Mira, Fernando, vamos a Miguel Romero, ahora que no tenemos... Está tenemos soporte, pero... No, ahora que has dicho... Fíjate, Fernando hizo ese librito con 20 fotos que lo publicó Genal. Aquí en Genal, sí. Y ya era un hilo de Málaga... de alguien que no siendo malagueño, pero estaba aquí, y ya era un hilo, o sea, había un relato. Pero vamos, Miguel ha hecho a su manera un montón de propuestas potentísimas, quizá en su autosabotaje de no permitir que las obras tartésicas llegaran a escenificarse, se fastidió esa posibilidad de crear una iconografía que hubiera sido universal, se lo hubieran puesto en escena a Robert Wilson. Imagínate en París. Era el que pegaba, él o Foreman. Sí. Hubiera hecho algo en París o Bruselas, hubiera sido la leche. Pero está ahí, él lo escribió, lo defendió en esos ensayos, un poco delirantes, pero fue un empeño, una obsesión tremenda. Otro que no era malagueño, aunque se convirtiera, ¿no? Quiero decir, pero, o sea, que el imaginario existe y es inabarcable, es potentísimo, ¿no?
Y ahora, Miguel, no hemos conseguido tener las obras Dile el completas. nombre completo. Miguel Romero Esteo. Vale, porque decir Miguel. Miguel Romero Esteo, todos los premios de teatro. Aquel fue el Premio Europa, que lo ganó precisamente con Tarteso. En el y la cátedra en Estrasburgo que hay en Miguel Romero Esteo. 85, ¿no? Sí. 85, sí. O sea, sí. En la noche de los tiempos de lo que hemos vivido. Claro. Y ese texto, que lo ha revisado Rafa Torán y otros, se ha publicado en la nueva edición que están saliendo en tomos, sus obras completas, que son 12 tragedias sobre Tartesos, que son muy libres, porque él adopta las formas de la tragedia griega, se inventa una mitología, unos reyes, unos héroes, y construye su mundo, pero fascinado como estaba por la topografía, por la toponimia, por el lenguaje, que también un poco en la libertad y por la música de euskera, y la composición de músicas ancestrales a su manera. Claro, es un esfuerzo impactante, 12 tragedias. No, de hecho, ahí hay una cosa que me parece interesante, porque aquí entre todo el menú que le hemos puesto, la mayoría son ensayos, ¿vale? Muy entretenido, muy bien escrito, pero la única ficción que tenemos es el libro de Jaime Alvar, Tarteso, un reino soñado. Y realmente la tragedia de Romero Esteo es ficción, absolutamente. Ahora, ahí habla de esa capacidad que tú hablabas al principio, de ese intento, esa mezcla de un tipo que lo que más le interesa es contar historias, tu caso, con, digamos, la pata de decir, esto es arqueología. Fascinado con esto y que se lo leyó todo, lo que en su momento había, pare esa no una obra, sino no deja de parir obras sobre Tarteso. Claro, sí. Bueno, los ensayos, yo personalmente los he leído todos. No sé, quiero decir... Bueno, eso como estamos haciendo... No, pero vaya a perdonar porque no está el libro de Miguel. Vamos a hablar de las cosas que tenemos aquí. Y Miguel ya es que tiene un otoño de Miguel Romero Esteo, lo estamos haciendo. Hay otro personaje interesante que es de esa época anterior a Miguel, que es Gargori Avis. Gargori Avidi, dice. Avis, sí, bueno, pero es Avis, vale. Pero que no deja de ser otro escritor, Fernando Sánchez Dragó. No es precisamente un tío torpe, tiene una mente... Aquel libro fue un pelotazo. Aquello fue un antes y un después, salió en el 79, quiero recordar, porque yo me lo compré, porque me parecía como una cosa... Bien, es verdad que leértelo era complicado, porque había tanto metido de tantas cosas, pero bueno, también pasa con El nombre de la rosa, no lo leemos, ¿no? Y no le hacemos asco, quiere decir, volviendo a lo que es nuestro. Y ahí te puso... Porque todo eso venía del momento de cuando había surgido desde el carambolo y se había abierto esta nueva brecha. No era fruto de un champiñón que sale, sino que había una serie de gente que estaba especulando qué era eso. El carambolo, recuérdame, era años 68 cuando no, 58. ¿no? 58. Sí, en el 58 es cuando aparece allí en el cerro, porque está el tiro de pichón, en Camas, ahí el cerrete que hay. Entonces van a hacer una reforma del tiro de pichón y ahí aparece un montón de cenizas, de cosas, y llaman aquí a Matacarriazo y va a verlo y claro, se queda pasmado, porque allí lo que había eran kilos de oro y un tesoro y un santuario. O sea, ahora mismo está muy degradado, pero parece ser que van a volver a haber excavaciones para verlo. Lógicamente, si tú te sitúas allí, en el documental se ve, porque está una persona allí puesta, pero tú ves, o sea, tú estás controlando el territorio, quiero decir. Todos los santuarios están en zonas altas porque controlaba el territorio y era la manera de, pues como, no el santuario de deidad, porque eso no es un santuario de templo donde hay un intercambio. O sea, donde, como dice muy bien Jaime Alvar ahí, dice, yo que te doy a ti esto y esto, hay una tercera persona que está aquí, que es la imagen de tal, que da fe de que esto está aquí y se guarda aquí. Bueno, y creo que en la miniserie puede que esté mejor explicado. Sí, claro. La idea, una de las ideas de las que hemos elegido, porque claro, es que esto, construir desde cero un mundo y en una película y digamos, la única ciudad más o menos entera es Tejada la Vieja y en realidad son lo que llamaríamos los profanos ruinas, ¿no? Y Alcorrín aquí también. Y Alcorrín, pero digo que pudiéramos grabar, ¿no? Entonces ahí han pasado dos cosas. La primera que yo siendo muy clásico y escéptico respecto a los drones, no teníamos más remedio que trabajar y además intentar algo nuevo con los drones, porque lo más interesante, dado que desgraciadamente todavía no podíamos dar Tartesos, dado que el templo que buscaba Schulten sigue sin aparecer, ¿no? Lo que ha aparecido es brutal, el de Turuñuelo,
pero no es esa cosa griega que todo el mundo espera para creerse. Entonces, construir Turuñuelo, que se ve mucho en los otros sitios, entender dónde se ubican esta gente y por qué. Y encima estos días que ha pasado lo de Valencia y lo de aquí, y son esos sitios, precisamente en esos islotes, donde ellos también sufrieron eso, y por eso se mueven, parece que se mueven del Guadalquivir al Guadiana, porque hay, y aquí se mueven del Guadalhorce para acá. Entonces, la idea de que, como Schulten, paseando por la costa, intentes imaginar cómo era eso antes, quizás sea la mejor manera de entrar a ese mundo. Esta es un poco la decisión que yo, escuchando a Leticia, a Fernando, a otros arqueólogos, digo, si eres capaz de pasear por eso, por la desembocadura del río Vélez, y abstraerte no solo de lo construido, que es tremendo, sino también de que el propio sedimento o sea, vivimos sobre el suelo que era mar entonces, o islotes de albuferas, claro, donde esta gente encontraron la primera base, ¿no? Que eran una especie de zonas francas. No, y porque venían con barcos, necesitaban que hubiera agua alrededor, Entrar no y venían salir. con coche, eran barcos. Y se podía entrar por el río Vélez probablemente hasta Vélez Málaga. Y aquí igual, ¿no? Entonces intentar imaginar eso, simplemente viendo los paisajes actuales, ya era una manera de entrar a ese universo. Luego ya, en la medida que hemos podido, hemos enseñado más cosas, o incluso a veces pequeñas recreaciones virtuales. Pero yo no era amigo del 3D masivo, porque también te genera esa cosa fría de los edificios, que en realidad no es más que un poco una paja, ¿no? Lo interesante es la vida de lo que surja de ahí y entrar en ese mundo. Entonces, pues eso, en la costa de Alicante, en la costa de Huelva, en todos estos sitios hemos intentado ver eso, incluso en el Turuñuelo. Bueno, y en la no costa, con un Guadaldiana o un Guadalquivir, entender, pues eso, que el Cerro de Cama, el Guadalquivir, si ves, está muy alejado, pero es que pasaba adelante. Y entonces O sea, te explican... estamos en un brazo muerto, como aquí el Guadalhorce, Churriana es un brazo muerto, el brazo más antiguo, ¿no? Y está el aeropuerto encima, zona inundable. Y entonces te explican ellos, te dicen, cuando llegan esta gente y se tienen que comunicar con los de aquí para intercambiar cosas y no hay todavía moneda y no hay un lenguaje común, aunque los fenicios sistematicen para encontrar una manera, y van a hacer intercambios, ¿cómo te pones de acuerdo y cómo te fías del otro, ¿no? Si te voy a entregar 1000 kilos y yo te voy a dar, y en ese momento no están allí ni los 1000 kilos ni lo otro, ¿no? Entonces ahí es donde entra este tema de estos santuarios, que no son solo para rezar, ¿no? Sino que buscan la idea de que haya el testigo, el notario de la transacción es el Dios. Eso parece, por ejemplo, que ahora en este otro espacio ahora mismo, que quizá uno de los más interesantes del mundo, el Göbekli Tepe turco. Claro. Parece que esa es la idea. Ese es el inicio de esto. Sí, esto es un santuario, sí, pero aquí se negociaba. Era una notaría, era un... Pepe Suárez lo explica. O sea, cuando en el Evangelio Jesucristo echa a los mercaderes... Del templo. Porque porque estaban allí habitualmente. El templo era muchas cosas. Era un lugar sagrado donde era un palacio, era un templo, un palacio, un lugar donde almacenar. Te vas al Vaticano almacenes. y tienes alrededor todas las tiendas que te venden las cosas. El Vaticano sigue siendo la misma estructura, no ha cambiado. Y Fátima y todo eso. Bueno, oye, perdona un poquillo, porque creo que todo el mundo se ha quedado ya la gana. Ya me está haciendo el time out, María. Sí, ¿ya? No, espérate un poquito. Hoy nos vamos a esperar un poquito, sí. Estamos en 17. Yo creo que ya se ha quedado la gana de ver la película el viernes, ¿no? Vale. O el sábado, viernes, o el sábado, domingo. o el lunes, domingo. o el martes. Irse corriendo a comprar esto. Pero yo tengo que vender algo porque mi porque me han puesto aquí para eso. me echan de aquí. Entonces, hacer favor de una manera rápida. La novela. Jaime Alvar, que sale en el documental, es un historiador. Es un catedrático pionero de Fenicio y de todo y además este le gusta mundo. tocar los cojones de las tonterías. Bien. En la entrevista lo hace. Pero él nos reconoció, dice, bueno, yo también un verano pues me dio la frivolidad y pasándome por encima todo lo que yo sé y saltándome en mi figura de historiador de no atreverme con lo que no sé, me inventé esto. Así que me tomé la libertad de viajar a Tartessos con una novela. Bueno, hizo una ensoñación, ¿no? O sea, esto es como un Salambo evolucionado. Es recomendable, señores. Los que quieran novela,
Aquí lo Novela. tienen. Que me estoy viendo que vamos a tardar ahora, que antes no había escritores aquí. Ahora cada 5 personas, Va a 4 salir- aquí van a salir varias. Y el otro son, sí, aquí hay varios. Y, No, y que van a las salir novelas novelitas de- de Tarteso que van a salir Está a los punto, 4 está a próximos punto. años. Vamos a ir Tarteso. Ya verás Bueno, tú. si inundamos todo el mercado exterior, será A estupendo. Schulten ya lo tenemos vendido. Venga, Bonsor. Bonsor es el ver, arqueólogo. El antítesis de Schulten. O sea, Este Schulten va es en un serio, el pobre filólogo hombre. que busca la pieza, que quiere ser como Chileman y demás. Y Bonsor es un tío que, como venía de Bellas Artes y pintaba y dibujaba estupendamente, es un documentalista nato. Y entonces marca lo que es el inicio de cómo se desarrollan las excavaciones al día de hoy, que es documentar todo lo que sale, o sea, dibujarlo, ya sea la planta del sitio, fotografiarlo, o sea, la documentación con palabras mayúsculas, que es lo que hace que luego tengas el proceso de sentarte con toda esa información y casarla, y poder sacar el artículo o lo que vaya a hacer. Entonces, él en ese aspecto marca un tal, claro, dos personajes están en la antípoda. Les obligaron a ir juntos. Exactamente, se van juntos a Doñana, debió de ser aquello de que, no sé, debían menos de decirse bonito cualquier cosa, ¿no? Porque eran dos maneras de ir por la vida absolutamente. Pero además Bonsor tiene una cosa mucho mejor, es el que descubre todo este mundo tartesio, lo descubre él, porque él descubre los túmulos del Guadalquivir. Esos túmulos que ahora mismo solamente hay excavados unos cuantos y que hay un montón, y que son la clave de esa estructura que hay anterior, porque estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, o sea, una parte más anterior, que es lo que luego vamos a encontrar como túmulo, que es esto de casas de Turuñuelos, porque se cubre de tierra y al final es una montañita, que son los famosos tel que hay en Israel, para que nos situemos. Tel es la misma palabra, es una montañita artificial que cubre lo que hay en los restos de dentro, ¿no? Entonces, claro, este tipo hizo todo un estudio de la cerámica que aparece allí, de unos vasos que se llaman chardón, que son abiertos, que son únicos de aquí, del Guadalquivir. No lo hay en el resto de Europa, si aparecen son procedentes de aquí. Y eso es el origen de esos indígenas que están viviendo ahí cuando llega al mundo fenicio. Claro, indagar en estos túmulos será otra de las cosas que parece que ahora la Universidad de Sevilla va a ponerse en ello, porque van a excavar de nuevo el Cerro Macareno, que fue un pelotazo en su momento, tanto como el Carambolo. Pues eso es un cerro que desde el Carambolo, tú cada cerro lo ves porque son la visualización de por donde sale el mineral y por donde salía para ir al barquito que bajaba, porque tenemos que tener en cuenta que ahí el río Guadalquivir, la desembocadura no está donde la vemos ahora, estaba en Coria del Río. Ojo al dato, o sea, un montón de kilómetros para adentro, para que veamos un río lo que aporta eso que nos contaba antes, la aluvión, transporte y tal, ahí lo entiendes. O sea, estaba allí y esos pequeños enclaves eran los que traían todo el mineral, todo lo que era el mineral, el cereal, el aceite, todo lo que se generaba y se llevaba luego fuera a los barcos. Esos cerros nos van a dar la clave en diferentes puntos, Carmona es otro de los sitios clave, y entonces Bonsor se dedicó a Carmona y todos los alrededores de ahí, y fue pionero en eso. En la película se les explica y, Bonsor y muy vendido. recomendable. Bonsor Exacto. vendido, ya está, venga, vamos a seguir Venga. esto. Ese y este sí. son de Sebastián Celestino, Ujú, que es el director de esta excavación, del Turuñuelo. Sebastián con Esther. con Esther. En este caso lo firma con Carolina, que es la que tú has contado, que está en la Universidad de Chicago. Ujú. Y esto, digamos, estos son los que mejor resumen el estado de las cosas. En la actualidad. Los más se sabe. recientes, los más... Ese- Aunque estos ese- son ediciones de ahora, quiero Claro. decir. Estos Son son reediciones estos de son clásicos. Clásicos. Estos son los clásicos, Bonsor y Schulten. Este es el estado de las cosas, por Y decirlo. el que quiera saberlo, eso y tirarse el Aparte rollo... que se tiene la versión inglesa porque la han hecho, claro, como ya está en una universidad allí. Y a ya ver, tiene mucho tirón. Diego Ruiz Mata, que tú has hecho, sí, lo has puesto y Bueno, tal. que lo ponga a ver de ella. que- Venga, tú que No, eres yo la no lo pongo arqueóloga. verde, yo lo quiero mucho, pero. ¿Qué le cuando- pasa a este hombre? ¿Es Bueno, arqueólogo también? Sí. Es arqueólogo, él ha Vale. sido el arqueólogo provincial de Cádiz durante casi 28 29 años. O sea, quiero decir que es Ya como tiene un unas Manolo añadas, ¿no? Corrales en la Vale, versión caditana. Él excavó el castillo de Doña Blanca, que es un enclave alucinantemente. En su momento cuando lo hace, que es final de los 80 y 90, lo que aporta también es clave, porque para que nos situemos de nuevo, Jerez, donde está el castillo de Doña Blanca, el agua llevaba allí. O sea, que no es tierra, que el llegaba mar, allí, el que el mar. barquito llegaba, pum, castillo de Doña Blanca, me bajo. O sea, sin mayor pretensión. Entonces, claro, él allí sale esta ciudad, que es una ciudad fenicia, porque tiene todas las medidas de los muros, todo es fenicio.
Allí no hay un asentamiento indígena, eso es fenicio, es una fundación fenicia, ¿vale? ¿Cuál puede ser lo más cercano? Pues se supone que es hasta Regia y otras zonas más colindantes donde habría ese intercambio. Lo que le pasa a esta persona es que él se empepina en darle solo la visión del mundo fenicio y dice que no existen tartesios, que son solo fenicios todo el rato y que los fenicios son los que hacen todo. Y es donde se ha quedado un poco, digamos, a rémora, cuando todo el resto de las investigaciones se ha ido viendo que lo que hay es una fusión y un mestizaje y no una linealidad que viene del sistema antiguo de querer ver solo la parte de un tío oriental estupendo que viene aquí y que tienen todas las innovaciones. Porque muchas de las innovaciones que traían los fenicios ahora estamos viendo que ya lo había aquí. Por ejemplo, el vino que se suponía lo habían traído, pues no. En el dolmen de Menga ha aparecido que había vino, ¿vale? Entonces, anterior al mundo fenicio. Probablemente también porque están ahora viendo todo lo que es la cebuche, cómo se hacía de la hibridación. editorial Bellaterra Arqueología. Bueno, el de Mario Eugenia Ubet, Tiro de la Colonia. Esto es un clásico. Esto es vale, la Biblia. Lo tienen ustedes que comprar simplemente porque es la mujer que ha tenido bastante culpa de que estén ahora mismo las cosas así. Y también de Marisa Ruiz Galvez, con el fenicio en los talones. Bonito título. Es catedrática en la Universidad Complutense, es historiadora, hay una parte de arqueóloga, y ella lo que ha hecho es recopilar también y hace una actualización de qué es el mundo fenicio cuando viene para acá. Entonces también está muy bien. Junto con el de Sebastián son las actualizaciones de Vale, pues entonces se tienen ustedes que comprar 6 como mínimo, ya lo saben. 6 por cabeza. Sí, sí. Le regalamos una bolsita de papel para que se lo lleven ustedes, que está ya allá hay reciclada. allá hay una señora comprando libros ya. Hay una señora comprando libros, hagan lo mismo. Salven vidas. Tenemos que comer. Y ahora quiero dejar por lo menos un par de preguntas. No, más, y ya, hombre, debería haber más, pero esas las podemos hacer como hacían los fenicios, en la después calle, tomándonos una cerveza en la calle. ¿Vale? Como hacían los fenicios. Dime tu nombre. Eduardo. Vale. Sí, mira, yo soy profesor de secundaria. Enhorabuena. Eres un luchador nato. Tengo 3 preguntitas, a ver si me tiraría la noche entera haciendo preguntas, ¿no? Pero bueno, a ver si 3 muy concisas. Lo primero en educación, en mi ámbito. ¿Qué haces para que te hagan caso? Que no aparecen prácticamente los fenicios, nunca en ningún libro prácticamente. En el que tengo este año sí aparecen, muy poco, pero aparecen. Y segundo, le dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, como dices, a Roma, a Grecia, a Egipto, incluso a Mesopotamia, pero a Pelayo, los reyes cristianos, sí, los visigodos. Pero Tartessos también sigue apareciendo como algo nebuloso, algo que no sabemos muy bien qué es lo que es y todo eso. Entonces, yo os pediría que os pusierais en contacto con las editoriales con las que hacen los libros. No, eso no son las editoriales, perdona. Eso es el Ministerio de Cultura. No, la autonomía. Los temarios. Las autonomías, la Consejería de Cultura. La Consejería de Educación. Pero algo hay que hacer porque no quemarlo, hay que quemar esos libros, lo primero. A los alumnos que mejor lo hagan, que hagan un TikTok. Lo viralicen y ya mañana te salen los ministros y los consejeros y lo cambian. No es tan fácil, pero bueno eso, a veces sí, puede ser a lo mejor. Eso es lo primero. Lo segundo, yo soy de contemporánea, no soy de historia antigua ni nada de eso, pero y siempre me interesa mucho el tema y he leído todo lo que he podido, ¿no? La percepción que yo tengo, que me han transmitido siempre, es que los fenicios estaban aislados, que ellos no querían relacionarse con los indígenas. Eso lo descartamos entonces definitivamente. Error. Voy a contestar. No. Vale. Nadie quiere estar descartado. Si quieres vender, te tienes que integrar. Sí, y tienes que casar a tu hija con el otro para que se te compre más cosas, porque ella tiene un vínculo de sangre familiar. Es algo muy simple. Pero quizás la arqueología, eso de encontrar los yacimientos en un sitio como es aquí, en el Cerro del Villar, aparte, y que los indígenas, pues como tú has dicho, estaban por la zona de Armengual de la Mota, o Calle del Mármoles, o la zona de la Trinidad, y que ellos estaban allí, y que esa fusión se hace muy lenta, por lo visto no es tan lento, no es algo mucho más rápido. En un par de generaciones estaba el asunto ventilado, vamos. Vale. Por lo menos unos cuantos, no mayoritariamente, pero mira, eso enlaza, cuando ha salido el casco de la tumba del guerrero, esa singularidad, porque no lo he llegado a contar y creo que es una anécdota bonita, o sea, el enterramiento es un hipogeo fenicio, donde entierran a un tío vestido de hoplita griego. Tócate las narices. Claro, no existe, nada más que hay un caso, y no es igual, mucho menos, en el Mediterráneo, ¿vale? Traducción porque quieres saber por qué.
Bueno, pues lo mismo el tío le iba al carnaval y quería vestirse de griego para enterrarse. Claro. Por ejemplo, yo es que voy a veces a la simplicidad de las cosas, porque a veces somos muy sesudos, nos comemos mucho la cabeza, o era un chiques que quería ir, esto no lo sé, porque no queda recto. Esa era la tercera pregunta. Otra visión que yo en otras conferencias o en algún libro que he leído es la imagen de que esto era como el Far West, que aquí venía gente de todos lados y que se instalaba aquí. Por ejemplo, el guerrero Plita, que venía aquí, pues a lo mejor venía como poniendo una equivalencia un poco drástica de matón de discoteca, ¿no? De mercenarios. De mercenarios. Es que Una de las teorías. Es que, a Yo ver, creo que era una drag queen que venía, claro, y que venía aquí, que decía, todos los años hacía su girita Era- y dice, Torremolinos. pues yo voy Era a un ir peladero de Torremolinos, a pero viene Torroles aquí. a Y eso hacer el no sé número de hasta los qué punto Plita. también sería una visión aceptable. bueno, es ¿no? que, a ver, en principio lo que es la colonización fenicia es una colonización puramente económica, ¿no? Y de gente que tiene que irse a vivir a otro lado, porque te digo, de allí tienen los asirios, le están asfixiando con los impuestos, no ha habido hay múltiples guerras entre ellos mismos, entonces hay que salir por patas. Véase, vienen aquí, ellos no tienen un ejército, porque el ejército se lo han quitado, lo han perdido allí. O sea, si asimilan a mercenarios, lógicamente, porque si ves luego en las guerras púnicas, van los honderos de Ibiza, los iberos, que son los mejores, y son además leñeros, pero de putísima madre, vamos, no hay hoy en día un mercenario como eran aquellos. Entonces yo creo que evidentemente tú necesitas al final tener a gente que te apoye, por el motivo que sea, ¿no? Simplemente porque vas a mover un cargamento de oro y no te fías, porque había piratería, lógicamente, y otros que querían, en vez de trabajarlo, llevárselo. Eso hoy en día, y es la historia de la humanidad, puede ser que los tuvieran. Y luego, en el caso de que hemos visto ahí de Alicante, que es donde veo la colonia esa que es que hace Málaga, los de Málaga se van allí hay un foso y allí hay leña. Allí no se llevan bien con los indígenas. Vete a saber si lo que llevaban eran mercenarios de aquí, eran o plita otros, no, porque no se han encontrado los restos, porque hay incineración y es muy complicado. Hasta que no hay inhumaciones no vamos a tener mucha información. Pero sí que lógicamente podría ser también un tipo que vino aquí de mercenario y se casó con una fenicia y se enterró en el hipogeo. Punto. Tan sencillo como eso. No lo sé. No. Me encantaría tener esas respuestas, pero no las tengo. Podría de contarte 1000 cosas, pero no serían verdad. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que hace alguna pregunta? Sí. Dinos tu nombre antes, por favor. Miguel. ¿Miguel qué? ¿Miguel qué? Sí, ya está bien. Ahora te lo pega. Miguel. Bien. Miguel Bueno. Miguel de la Plana. Vale. Encantado. Bien. Yo asistí a las excavaciones de los franceses frente a Toscano. Y parecía que había dos ciudades, Toscano y la Íbera, una frente de otra, independientes. Igual que ocurre ahora mismo el mercadillo de Vélez Málaga y el mercadillo de Torre del Mar. Distintos, dos públicos completamente distintos. Pues yo creo que antes también pasaba eso. Totalmente. Fácil que sí. O sea, cada uno quería vender lo que tenía. Igual los fenicios es lo que traían y los otros lo que tenían. Simplemente eso genera dos maneras de entender una venta, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Mira, había una cosa al hilo de en ese territorio donde había la tentación de contar el mito o contar la realidad, y le hacíamos y ahora ya me salgo de la arqueología pura, y le hacíamos a todos los expertos las mismas preguntas, y una de las preguntas era, siempre en la mitología de ese Tartesos y del Atlántido, del sitio oculto, de gente que no había guerras, que era todo, bueno, pues hay una cosa que no aparecen, espadas apenas, ¿no? En Huelva, es verdad, aparecieron las espadas ritualmente depositadas en el río, pero normalmente en las tumbas, como este caso, aunque este es una extravagancia, se entierra a la gente con sus armas, ¿no? De momento... Bueno, luego en las estelas sí aparecen... Y en las estelas que son anteriores, las estelas es otro tema que no nos cabe ya porque... Ya, pero bueno, hoy no. Hoy no, y en la miniserie va un poco más desarrollado, pero una de las preguntas recurrentes era, bueno, y entonces... coincidiría que... Pero no es sostenible ni creíble que haya una sociedad que no tenga algo para defenderse, porque hostilidad siempre hay, y efectivamente en ese sitio de Alicante hay un foso, y el foso además está labrado, y claramente hayan usado incluso esclavos, o han presionado a gente sobre un peligro y se fueron en un momento determinado. Es un fracaso, digamos, el único conflicto. Pero no aparecen armas. Entonces había...
ese terreno Igual eran los primeros soñar, hippies, de el amor en la de decir, guerra. pues yo qué sé. realmente, y lo único que aparece es ese sacrificio ritual, o sea, todo lo que aparece tiene un nivel muy alto. Esta es una de Sí, las que cosas. también se suma a esa lucubración sobre la Atlántida, que ya era una civilización tan Perfecta. elevada que ni pelear se tenían. Y por Esto- eso se lo habrían merendado los siguientes. Seguramente se lo habrían merendado, o ellos se hicieron lo de la sexta moon y se sí, hombre, claro, Generaron la ola. el suicidio colectivo. Es que creemos que todo lo han inventado los japoneses, ¿no? O simplemente Hay se cosas casaron. que seguramente existían en el género humano hace mucho tiempo. Bueno, tenemos que parar aquí porque las criaturas tienen que acostarse, las máquinas tienen que funcionar, nos tenemos que tomar una cerveza y algunos nos vamos mañana de viaje y todo. También. Así que yo solamente recordaros que la semana que viene seguimos, el lunes tenemos una presentación de libros de Presina Pereiro y Álvaro Campos Suárez. El jueves tenemos una presentación de un libro de la Mari de Chambao, que ella es muy tartésica, ¿la habéis visto? totalmente. Además en su... Y el viernes tenemos a Fernando Bulf para charlar sobre este libro que yo les recomiendo vivamente. Para mí es uno de los libros del año, sin ninguna duda, y hacen que la historia se vea de manera distinta. Vamos a hacer spoiler del libro. Así que si se lo quieren comprar antes, perdón, así que tiene que sostener para hacer la foto. El libro de Ah, Fernando espera, Azul, que cuando decía el libro Fernando de Fernando Bulf, Azul, el libro azul de Fernando, editorial Ciruela, la clásica. Ya no me enrollo más. Os doy las gracias por venir hoy y os pido un aplauso gigantesco a estos dos gigantes que siguen aquí. José Antonio Argueta, Leticia Salvago.